Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la tuberculosis gastrointestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como introducción, pues sabemos que la tuberculosis en general como enfermedad está producida por un agente principalmente que es el Mycobacterium tuberculosis, que este es una bacteria bacilo ácido alcohol resistente aerobio estricto, ¿no? Que tiene características muy importantes, ¿no? Esta bacteria tiene una pared celular que es muy gruesa y también es muy sedosa, ¿no? Lo que le impide ser, o en muchas tinciones que se utilizan para el diagnóstico, se va a impedir, ¿no? La bacteria es muy resistente a las tinciones. También otra característica que tiene es que tiene un crecimiento muy lento. Esto también en el caso de que se desea hacer cultivos, el cultivo de estas bacterias pues demora entre 4 a 8 semanas, es por eso que también se demora mucho para hacer el diagnóstico mediante cultivo, y entre otras, ¿no? Que su pared también es resistente para evadir lo que es la inmunidad del sistema inmune. Como sabemos, esta bacteria principalmente produce lo que es la tuberculosis a nivel pulmonar, pero también existe, ¿no? La tuberculosis extrapulmonar, es decir, que esta bacteria va a afectar a otros órganos. Uh, Junto con el Mycobacterium tuberculosis también está el Mycobacterium bovis, que aunque ya no es una causa muy frecuente, ¿no? Antes era muy frecuente también la producción de la enfermedad por este Mycobacterium bovis, producida principalmente por el consumo de leche contaminada. Uh, A nivel del tracto gastrointestinal, esta bacteria puede afectar a cualquier parte del tracto, tanto sea el esófago, el estómago, los intestinos, a nivel del peritoneo, los ganglios linfáticos, y también puede afectar a lo que es el hígado y el páncreas. La característica principal que vamos a ver de esta enfermedad va a ser la producción de granulomas calcificantes que producen úlceras, fibrosis y estenosis, y en casos avanzados también van a producir lo que son obstrucciones importantes hasta llegar al punto de producir perforaciones. A nivel gastrointestinal vamos a ver que hay áreas en las que va a afectar con mayor prevalencia. El área con mayor afección va a ser la región iliocecal con un 40 a 70%. Después está la región del colon ascendente con un 10 al 20%. Tenemos la afección del intestino delgado en las regiones de yeyuno e ilion con un 10%, en estómago y duodeno con un 5%, a nivel del recto y el ano con menor afección con un 1%, a nivel peritoneal es también una afección importante con un 40%, y a nivel hepático y pancreático es mucho menos frecuente, ¿no? Pero vamos a ver que este es predominante, sobre todo en mujeres. Siguiente diapositiva. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que esta bacteria es muy predominante en aquellas, bueno, dentro de las tuberculosis extrapulmonares, vamos a ver que estas representan el 15 al 20% de todos los tipos de tuberculosis. La tuberculosis gastrointestinal va a corresponder al 3 al 12% de las tuberculosis extrapulmonares y del 1 al 3% del total de tuberculosis. Vamos a ver que esta es muy predominante en países en vías de desarrollo o en regiones en el que haya bastante hacinamiento, ¿no? Se relaciona bastante con lo que es la pobreza también. Con respecto a la prevalencia, se dice que en la edad afecta a los jóvenes de 20 a 40 años y en ancianos también por la inmunosenescencia. Respecto al sexo, nos indican que es más prevalente sin mucha diferencia en el sexo masculino, pero también hay formas de tuberculosis que es más predominante en las mujeres, como la TB peritoneal, que, bueno, ya, y la tuberculosis intestinal, que es la que de todas las tuberculosis gastrointestinal que se da, pues es más frecuente en los hombres, ¿no? En la epidemiología global, como se dijo, pues esta enfermedad es más frecuente en países en vías de desarrollo y en los que existe gran hacinamiento. En América Latina, pues Perú es un lugar endémico donde los casos van en aumento y sobre todo van a estar
muy asociados a lo que es el VIH y también la tuberculosis multiresistente. En países que estén ya desarrollados, pues los casos de tuberculosis son muy raros y los casos que se presenten van a estar relacionados a lo que son los inmigrantes o aquellas personas que estén con el VIH. La siguiente diapositiva. Respecto a la hepatogenia y los factores de riesgo, vamos a ver, pues como dijimos al inicio, tenemos principalmente dos agentes causales, que es el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis anteriormente era el causante de lo que es la tuberculosis en el ganado vacuno. Sin embargo, en los últimos años, pues su incidencia ha ido reduciendo por la concientización, ¿no?, de las personas mismas de, de tener más cuidado con los alimentos o con la leche infectada. Y lo que se hizo, pues, es empezar a hervir estos alimentos antes de consumirlos, y también lo que es la pasteurización, ¿no?, de la leche para la realización de los quesos y del yogur. Entonces, la prevalencia de este Mycobacterium bovis pues ha disminuido notablemente, y lo que queda actualmente es el Mycobacterium tuberculosis. Los mecanismos de infección o cómo llega esta bacteria al tracto gastrointestinal, pues vamos a ver que es por una ingesta directa. Se puede dar por una deglución de esputo infectado, que es la forma más común de cómo llega. Esto se da sobre todo en pacientes que tienen una TB pulmonar activa, ¿no? Tienen el esputo en la garganta y simplemente ellos lo degluten, ¿no? Y llega directamente a lo que es el estómago, hacia el intestino, y es así como llega. Otra forma del mecanismo de infección es por medio de alimentos contaminados, um, por medio de la leche y los derivados no pasteurizados, ¿no? Otra forma es la diseminación hematógena, que es por medio de la sangre, que se da desde el pulmón hacia otros órganos, ¿no? En este caso hacia el tracto gastrointestinal. También tenemos la diseminación linfática y la diseminación de otros órganos vecinos, como se da también, por ejemplo, en las mujeres, que es muy frecuente que se disemina a partir de una TB genitourinaria, ¿no?, que se da con frecuencia a nivel de las trompas de falopio, que esa se pueda diseminar hacia lo que es y producir una TB peritoneal principalmente. Siguiente diapositiva. Dentro de los factores de riesgo, como se mencionó, está el hacinamiento y la pobreza, que favorece principalmente la transmisión de TB pulmonar, y como hemos dicho, la TB pulmonar está muy relacionada estrechamente con lo que es la TB gastrointestinal. La residencia de zonas endémicas, como es América Latina, los pacientes que tienen VIH, este es el factor de riesgo más potente, ¿no? Y también, como datos, se sabe que estos pacientes con VIH, la principal causa de muerte es, pues, además de contraer el VIH, que tengan tuberculosis. Siguiente diapositiva. Ya bien, otras causas de inmunosupresión es una terapia de corticoides, con una terapia a largo plazo de corticoides, algunos fármacos inmunosupresores, como los antifactores de necrosis tumoral, la quimioterapia, ¿no?, que también que contienen medicamentos inmunosupresores, como la ciclofosfamida, y también los pacientes que reciben trasplantes orgánicos, que están sometidos a terapia de inmunosupresión continua. Otras enfermedades que también nos ponen en estado de inmunosupresión está la diabetes, la enfermedad renal crónica en estados avanzados o ya pacientes que se encuentran en diálisis, y pacientes que tengan enfermedades relacionadas con la sangre, ¿no? Por ejemplo, la leucemia. Entre otros, también están los alcohólicos, el uso de drogas intravenosas y las edades extremas, ¿no? Y también, como se mencionó al inicio, los lugares con hacinamiento que podemos ver, por ejemplo, en los asilos, y, y en los presos, ¿no? En los reos que se encuentran también bien hacinados. Siguiente diapositiva, por favor. Va a continuar mi compañero.
Bueno, buenas noches con todos. Chicos, perdón. Se me pasó tener que sortearlos, así que les voy a sortear y las tres últimas partes, va a ser sorteo. Ya, porque sería injusto que al otro grupo sortee y a ustedes no, ¿de acuerdo? Entonces, así va a tener que ser. Por el apuro se me pasó, pero ahora, bueno, tenían planeados poner los cuatro, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctora. Ya, bueno, la suerte lo dirá. Primero, ¿quién ha expuesto? Hirata, Eliane. ¿no? Elian, doctor. Sí. Elia. Ya, entonces ya no empezamos. Ya. Yo voy a sacar por ustedes, ¿ya? Ya, chicos, acá están los papelitos. Ya, voy a sacar por Helen, ¿ya? Helen va a ser el número 2. ¿Se ve? Entonces, por lo tanto, doctora, ¿continuaría como la segunda parte o...? Sí, Helen, vas a hacer la segunda parte. Ahora voy a sacar. Doctora, está apagado su micro. Kenny, vas a hacer el 4. No sé si se ve el 4. Y Mari va a ser el 3. Loaiza, 3. Ya, chicos, entonces continuemos. Está bien, doctora. Prendo mi cámara. Bueno, respecto a fisiopatología y clínica. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de la tuberculosis gastrointestinal. Entonces, esta tuberculosis es una forma de tuberculosis extrapulmonar que afecta principalmente el tracto gastrointestinal, siendo el ilion terminal y el ciego las localizaciones más frecuentes, según Harrison. Las vías de infección. Vamos a ver que este puede contraer tuberculosis gastrointestinal por medio de ingestión de secreciones infectadas, como pueden ser los esputos, diseminación hematógena, que a partir de un foco pulmonar o miliar, los bacilos pueden diseminarse por la sangre y alcanzar la pared intestinal, especialmente en zonas con mayor tejido linfoide, como las placas de Pello, ¿no? Y el ilion terminal. Diseminación linfática, que la bacteria puede propagarse desde un foco infectado, como los ganglios linfáticos, y esto así, ¿no? Directamente a las asas intestinales adyacentes. Y más adelante se va a entender por qué este tipo de tuberculosis afecta más a este nivel de lo que viene a ser el ilion terminal y el ciego. Mm, y el consumo de leche contaminada. Como sabemos, en la vía de el consumo de leche de vacas enfermas de TB bovina era muy frecuente en países subdesarrollados. Siguiente diapositiva. Respecto a la fisiopatología, el bacilo llega a la mucosa intestinal. ¿Cómo no? La penetración y la fagocitosis. Los bacilos son fagocitados por los macrófagos de la mucosa, particularmente en las placas de Peyer del ilion terminal. Eh, este, el, el Mycobacterium tuberculoso tiene la capacidad de evadir la destrucción, ¿no? Dentro del fagosoma, del macrófago, sobreviviendo y multiplicándose en el interior.
Y también respecto a la respuesta inmune e inflamación, la infección va a desencadenar una respuesta y va a generar el granuloma tuberculoso, que sus características son tener células epiteloides, ¿no? que contienen a los macrófagos activados, células gigantes de Langhans, que son células fusionadas derivadas de macrófagos, los linfocitos T, que coordinan la respuesta inmune, y también presenta lo que viene a ser la necrosis gaseosa central, que es un tejido necrótico con aspecto de queso. A ver, siguiente diapositiva. Respecto a la progresión de la lesión y complicaciones, este tipo de infecciones pueden generar una formación de úlceras, formación de estenosis, formación de masas hipertróficas como el tuberculoma que lo acabamos de mencionar, adenopatías mesentéricas, perforación y fístulas. Respecto a la formación de úlceras, la reacción inflamatoria es intensa y la necrosis gaseosa es prominente. La mucosa se va a ulcerar y estas úlceras suelen ser transversales o pueden ser también múltiples, circulares también. Respecto a la formación de estenosis, va a generar una obstrucción, ¿no? El proceso de curación y fibrosis como respuesta a la inflamación va a generar una obstrucción, un engrosamiento de la pared intestinal y va a obstruirse. Respecto a la formación de masas, en algunos casos la respuesta es predominantemente hiperplásica y fibrótica, formando una masa palpable en el abdomen. Más adelante se va a mencionar también en qué región del abdomen se genera frecuentemente. Respecto a las adenopatías mesentéricas, los ganglios linfáticos regionales se afectan casi siempre aumentando de tamaño y pudiendo caseificarse. Y también respecto a la perforación y fístulas, es poco común. Las úlceras profundas pueden perforar la pared intestinal y causar lo que es peritonitis. La inflamación también puede crear tractos fistulosos hacia otros órganos o hacia la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la localización, como se comentó antes, es preferente es el ilion terminal y el ciego. ¿Por qué? Porque este tiene abundante tejido linfoide. Las placas de Peyer en el ilion terminal son un sitio ideal para la implantación del bacilo. ¿Y por qué también? Porque este centro tiene, también tiene la característica de haber estasis fisiológica. El tránsito del contenido intestinal es más lento en esta zona, entonces va a permitir que un mayor tiempo de contacto de los bacilos dentro de la mucosa. Y respecto a la absorción intensa, ¿no? Es también una característica. La mucosa en este área tiene una alta capacidad de absorción, facilitando la penetración del patógeno. Y este lugar también tiene una característica de tener el pH alcalino. El ambiente alcalino en el ciego puede favorecer la supervivencia del bacilo. Respecto a las manifestaciones clínicas principales, los síntomas constitucionales clásicos, o bueno, más que todo sistémicos, fiebre, una pérdida de peso involuntaria, astenia o adinamia, sudoración nocturna y hasta anorexia. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a síntomas abdominales locales, el paciente va a presentar dolor abdominal del tipo sordo, constante, tipo cólico. La localización frecuentemente en la fosa ilíaca derecha y puede que sea difuso en caso de que haya peritonitis. Alteraciones del tránsito intestinal. La persona puede tener diarrea, estreñimiento o alternancia de este. La masa abdominal palpable que se mencionó anteriormente se localiza típicamente en la fosa ilíaca derecha. Puede ser dolorosa o a la palpación y fija. Ascitis. Cuando hay peritonitis tuberculosa, el paciente también va a presentar una distensión abdominal y el líquido ascítico es del tipo exudativo. Y distensión abdominal y sensación de plenitud. ¿Por qué? Porque hay hilio paralítico o también puede haber lo que es la obstrucción parcial, como se mencionó antes, porque va a haber una estenosis. Siguiente, por favor. Doctora, esta es la tercera parte. Ya, en la tercera parte le tocaba a Loaiza.
Así, doctora. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Ahora vamos a abordar lo que viene a ser los métodos de diagnóstico y los principales diagnósticos diferenciales de tuberculosis abdominal o intestinal. Y bueno, obviamente planteando primeramente que la presunción diagnóstica evidentemente va a ser clínica y basada en los factores de riesgo y la historia clínica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el paciente ha estado previamente expuesto, ha tenido tuberculosis, algún familiar cercano tiene tuberculosis, o presenta síntomas de la tuberculosis, pero pulmonar, evidentemente eso nos puede ayudar. Ahora, con respecto al examen físico, bueno, lo que ya acaba de mencionar la compañera, ¿no? El dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, eh, lo que viene a ser también la masa abdominal palpable, precisamente también en esa zona. Y ahora vamos a andar cuál es, digamos, mediante el laboratorio, cómo podemos llegar a acercarnos al diagnóstico de la tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Primeramente, en lo que viene a ser el hemograma, nosotros podemos encontrar algo de leucocitosis y anemia, pero no es muy específico, evidentemente. Asimismo, los marcadores de inflamación o infección, como vienen a ser la velocidad de sedimentación globular o también la PCR, van a encontrarse alterados, ¿no? Van a encontrarse elevados, pero como se observa acá, bueno, por ejemplo, la BCG está presente en el 69 al 87% de los casos, y bueno, también la PCR puede encontrarse elevada, ¿no? En caso de que haya presencia de ascitis, este va a ser una fuente muy valiosa para el diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal. Primeramente, con las características, digamos, de este líquido acítico, van a ser que puede llegar a ser de un color pajizo. Asimismo, va a tener un recuento leucocitario elevado, de cerca de 500 a 1500 milímetros cúbicos, y va a ser de predominio linfocítico, ¿no? Ahora, otro marcador importante que vamos a poder buscar en el líquido acítico viene a ser, ¿no? Esta enzima, la adenosina desaminasa o la ADA, ¿no? Que viene a ser un biomarcador clave en el diagnóstico de tuberculosis abdominal, y un valor mayor de 30 unidades por litro tiene una sensibilidad de cerca del 94%, ¿no? Y también tiene una especificidad muy alta, como por ejemplo este metaanálisis menciona, de cerca del 97%, ¿no? Ah, siguiente diapositiva. Bueno, la imagenología, bueno, primeramente, evidentemente, acá no lo hemos puesto mucho, pero en la radiología podríamos buscar también el hecho de que esté presente un foco pulmonar, claro, un foco pulmonar, una tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Con los signos característicos podríamos encontrar un complejo de Gong, adenopatías, etcétera. Pero lamentablemente no se presentan todos los casos de tuberculosis abdominal o gastrointestinal junto con una tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Entonces puede ayudarnos a acercarnos al diagnóstico, pero en caso de que no estén presentes estos signos radiológicos, tampoco es como que debemos descartar la posibilidad, ¿no? Ahora, con respecto a la tomografía computarizada, pues digamos, nos puede ofrecer una mejor calidad de imagen y podemos observar en ella algunos signos clásicos como el signo de Fleischner, el ciego cónico, el signo de la bolsa de tabaco, pero lamentablemente no son muy comunes de observar, ¿no? Asimismo, podemos observar en la tomografía computarizada algunas complicaciones que vamos a detallar más adelante. Bueno, que se va a mencionar en el tratamiento, que viene a ser, por ejemplo, la obstrucción o la perforación, ¿no? Asimismo, con la tomografía podemos llegar a observar, por ejemplo, la citis de un 33 a 79%, ganglios abdominales de 14 a 54%, engrosamiento de la pared intestinal de un 25 a 71%, acumulación intraabdominal de un 4 a 18%, ¿no? Asimismo, con respecto a la ecografía, bueno, puede llegar a ser útil, lo que se menciona es que puede llegar a ser útil en casos de tuberculosis peritoneal, pero no ha demostrado ser muy eficaz, ¿no? Como lo demuestra esta revisión de Cochrane, que encontró nada más una sensibilidad del 63% y una especificidad del 68%, ¿no? Y bueno, la resonancia magnética no se usa, o bueno, se usa realmente no va a ser muy útil, ¿no? Porque no va a permitir caracterizar, por ejemplo, fístulas o ganglios linfáticos, ¿no? Ah, siguiente diapositiva.
Ahora, la endoscopía sí que va a tener un papel importante en el diagnóstico de la tuberculosis gastrointestinal y en algunos casos puede llegar a ser la herramienta inicial, ¿no? Para determinar el diagnóstico. Básicamente, la principal ventaja que vamos a poder tener con el uso de la endoscopía, pues básicamente va a ser la obtención de muestras para histopatología y para la microbiología, ¿no? Ahora, los hallazgos, digamos, que vamos a ver en la endoscopía, por ejemplo, van a ser algunas lesiones como, bueno, la mucosa va a estar eritematosa, erupciones, úlceras, que ya vamos a mencionar cuáles son sus características. Bueno, son transversales o circunferenciales, pero bueno, más adelante vamos a detallar. También podemos encontrar nódulos, pseudopólipos, estenosis, y en algunos casos también podemos encontrar fístulas y lesiones de tipo masa, ¿no? Ahora, también en la colonoscopía, lo que vamos a observar en este caso va a ser también muy frecuente es lo que viene a ser la ulceración. Bueno, acá están, ¿no? Las úlceras típicas transversales o circunferenciales o en anillo, úlceras aptosas y úlceras longitudinales, aunque estas no son tan frecuentes, ¿no? Vean que las úlceras típicas son las transversales y las circunferenciales de un 27 a 73%, ¿no? Am, Siguiente diapositiva. Ya, con respecto a la laparoscopía, bueno, el uso de la laparoscopía está principalmente indicado en los pacientes que van a tener una tuberculosis peritoneal, ya que mediante la laparoscopía vamos a poder tanto obtener, bueno, vamos a poder observar algunos hallazgos, como por ejemplo engrosamiento del peritoneo con eritema, nódulos blanquecinos, adherencias. Y estos hallazgos van a ser altamente precisos y van a tener una sensibilidad muy alta, ¿no? Y también una especificidad bastante alta. Y asimismo va a permitirnos, en este caso, realizar histología y realizar biopsias peritoneales, básicamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la histopatología de la tuberculosis abdominal? Bueno, estas van a mostrar primeramente inflamación crónica con granulomas, ¿no? Estos granulomas se llegan a encontrar cerca del 62 al 71% de las muestras, que vienen a estar bien definidos, son grandes y van a presentar esta casificación central, ¿no? Que se le menciona que tiene como un aspecto de queso. También vamos a observar granulomas con necrosis central en las biopsias laparoscópicas. Y bueno, básicamente estas biopsias van a tener, bueno, obviamente una alta especificidad, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad, digamos que no es muy alta. Siguiente diapositiva. Bueno, microbiológicamente podemos realizar, ¿no? Tanto el análisis, un frotis de bacilos ácido alcohol resistentes, tanto en líquido acítico como en las mismas biopsias, ¿no? Asimismo, también podremos realizar cultivo de micobacterias y PCR. Con respecto al líquido acítico, la tinción VAR y el cultivo tienen una baja sensibilidad. Las biopsias laparoscópicas, la posibilidad del frotis de biopsias laparoscópicas va a ser cerca de 3 a 25% y del cultivo de un 38 a un 92%, ¿no? Y en las biopsias intestinales, el frotis va a ser positivo en cerca de un 20 a 45% de los casos y los cultivos en un 14 a 80% de los casos, ¿no? Ah, Siguiente diapositiva. Bueno, ahora ahondando sobre los diagnósticos o los principales diagnósticos diferenciales de la tuberculosis abdominal o intestinal, vamos a tener, vamos a mencionar que dos van a ser los más importantes. Primero, la carcinoma. Bueno, en realidad primero sería la enfermedad de Crohn, ¿no? Y también podemos encontrar algunos cánceres, como por ejemplo la carcinomatosis peritoneal, que se está mencionando acá, que pueden llegar a imitar, ¿no? A la tuberculosis abdominal, ya que clínicamente se va a manifestar también con una masa abdominal, los pacientes van a llegar con ascitis y con afectación peritoneal. Perdón, disculpe. Sin embargo, para, digamos, diferenciar, ¿no? La tuberculosis con esta carcinomatosis peritoneal, pues podemos hacer uso de los marcadores tumorales, ¿no? Como puede ser el CA125, aunque este va a elevarse tanto en tuberculosis abdominal como en cáncer de ovario, entonces no va a ser muy específico.
Y los autores, bueno, proponen usar una puntuación combinada de este marcador tumoral sobre CEA para mejorar la precisión en cáncer de ovario, ¿no? Ahora, es importante también realizar en este caso el diagnóstico diferencial basado en el análisis del líquido acítico, tanto citología como ya hemos mencionado una predominancia linfocítica, la histopatología y el cultivo, ¿no? Ah, Otros diagnósticos diferenciales, bueno, al menos en este tipo de tumores o masas, vamos a mencionar, por ejemplo, el linfoma intestinal primario o el linfoma abdominal ganglionar. Ah, y en este caso, pues la tomografía o la resonancia magnética con contraste nos pueden, junto con los patrones de ganglios linfáticos y estudio histopatológico, nos ayudan al diagnóstico tanto de ya sea un linfoma o una tuberculosis, ¿no? Sin embargo, pues la enfermedad, digamos, más importante con la que podemos llegar a confundir, en este caso, la tuberculosis abdominal, sería la enfermedad de Crohn. Siguiente diapositiva. Ajá, ajá, la enfermedad de Crohn viene a ser el principal diagnóstico diferencial en, en el caso de la tuberculosis abdominal, ya que van a compartir bastantes manifestaciones, tanto en la clínica como en las imágenes, como en los hallazgos de endoscópicos o colonoscópicos, y en la misma histopatología pueden llegar a parecerse, ¿no? Sin embargo, acá mencionamos algunas diferencias que nos pueden llegar a orientar a diferenciar entre una tuberculosis gastrointestinal de una enfermedad de Crohn, ¿no? Por ejemplo, en el caso, bueno, empezando principalmente por la presentación clínica de las enfermedades, bueno, según lo que yo he leído, en la tuberculosis gastrointestinal va a tener una historia más corta de evolución, ¿no? Generalmente menor a 6 meses. Asimismo, es importante buscar síntomas pulmonares, ¿no? Como tos, hemoptisis. Otro punto importante a nivel clínico sería la presencia de ascitis, ¿no? Ya que la enfermedad de Crohn no va a presentar ascitis. Y bueno, por otro lado, hay algunas manifestaciones que podrían ayudar digamos, a orientarnos a una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, clínicamente podría ser la presencia de diarrea crónica, hematoquesia, síntomas perianales y manifestaciones extraintestinales, ¿no? Sin embargo, en algunos casos la tuberculosis puede llegar a asemejarse o puede llegar a imitar estas manifestaciones también, ¿no? Ah, con respecto a las imágenes, lo que podemos mencionar a favor de tuberculosis gastrointestinal podría ser, por ejemplo, eh, la presencia de ganglios linfáticos necróticos, estenosis, engrosamiento mural asimétrico, bueno, como ya hemos mencionado, la citis, y también las lesiones pulmonares, ¿no? En radiografía. Mientras que por otro lado, en la enfermedad de Crohn podemos llegar a observar, por ejemplo, algunos patrones, por ejemplo, el patrón en peine, que se observa a nivel de los vasos mesentéricos, en el caso de la enfermedad de Crohn, en la tomografía, algunas lesiones salteadas, ah, pero por ejemplo, no es muy útil, por ejemplo, observar, por ejemplo, la estenosis o ganglios linfáticos presentes o engrosamiento mural. Tanto tuberculosis como enfermedad de Crohn van a presentarlos, ¿no? Ahora, con respecto a los hallazgos colonoscópicos, vamos a mencionar en este caso, por ejemplo, las características de las úlceras en tuberculosis, ¿no? Para los que favorecen la tuberculosis, básicamente van a ser estas úlceras en anillo, o circunferenciales o transversales, mientras que en enfermedad de Crohn llegan a ser úlceras longitudinales, serpiginosas, que tienen una apariencia de empedrado, o son úlceras aptosas, ¿no? Entonces, tampoco es definitivo esto, ¿no? Sino que nos ayuda, digamos, a inclinarnos a uno u otra enfermedad, ¿no? Y en la histopatología, bueno, lo más resaltante en este caso en la tuberculosis gastrointestinal sería, ¿no? El granuloma calcificante, ¿no? Y también que la úlcera va a estar revestida por histiocitos. Mientras que en la enfermedad de Crohn, digamos que no va a presentar granuloma, pero no con esta característica, ¿no? Ah, Siguiente diapositiva.
Y bueno, acá tenemos otros diagnósticos diferenciales, pero ya son mucho más raros, ¿no? Como pseudomixoma peritoneal, linfomatosis peritoneal, miomatosis peritoneal difusa, esplenosis benigna, histoplasmosis, etcétera, ¿no? Ah, siguiente diapositiva. Hasta ahí es mi parte, doctor. Está bien. Entonces sigue tema. ¿Se me escucha, doctora? Sí, está bien. Ya, doctora. Bueno. Sigamos con el tratamiento de la tuberculosis abdominal. Ah, bueno, primeramente, antes de iniciar el tratamiento, tenemos que saber que esta tuberculosis abdominal es diferente a una tuberculosis. Es una tuberculosis extrapulmonar, así que es importante tener en cuenta esto para el manejo terapéutico, porque a diferencia de las demás, de otras formas de TB extrapulmonar, como puede ser una tuberculosis osteoarticular o de MIA, la tuberculosis abdominal no requiere una ampliación en la duración del tratamiento y no es necesario asociar con corticoides como parte del manejo. Y bueno, también podemos ver que hemos visto en el resto de la exposición que normalmente estas personas que tienen TB abdominal cursan con VIH. Y bueno, cuando esto ocurre, es necesario que reciban una terapia preventiva de cotrimazol, independientemente del conteo del linfocito CD4. Y bueno, ya acotando esta información, podemos pasar al esquemas terapéuticos que tenemos de TB a tuberculosis abdominal, pero esto depende de la sensibilidad y la resistencia del microbacterio de tuberculosis. Bueno, aquí tenemos un esquema ya, el TB sensible, que es un esquema de primera línea, es bien conocido, que consiste en fase intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamina y tambutol diario, seguida de una fase de continuación que son de 4 meses de isoniazida y rifampicina diario, un número de dosis de 150. Y bueno, luego podemos tener en casos puede ser que la TB es resistente a isoniazida, entonces tenemos 6 meses de levofloxacino con rifampicina, etambutol y piracinamida. Y bueno, tenemos otra vez otros casos con TB que ya es multidroga resistente. Este, este ya es un esquema ¿cómo se llama? BPALM. Y bueno, este esquema comprende al bedaquilina, al pretomanida y linezolid y moxifloxacino. Y bueno, también tenemos otras TB que es ya extremadamente resistente, que también tiene el esquema de BPLA, que aquí tenemos también con el bedaquilina, el pretomanida y el linezolid. Y luego tenemos la TB extremadamente resistente. Bueno, este ya es el tratamiento, es altamente individualizado. La base suele ser un esquema con medicamentos de imipenem y cilastatina con amikacina o micomicina. Bueno,
Como después de ese esquema tenemos a manejar también los efectos colaterales que tenemos en el tratamiento de tuberculosis. Bueno, puede haber hepatotoxicidad provocada por tanto isoniazida, rifampicina y la piracimina, porque hemos visto en los esquemas que es durante largos periodos, como aproximadamente 8 meses, o puede incluso darse más largos y están resistentes a estos fármacos. Bueno, aquí tenemos que esas hepatitis inducidas por fármacos pueden ser sintomáticas